palabra de Dios? ¿Cuántos quieren recibir una palabra que venga de parte de Dios? Diga amén. Diga, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Gloria a Dios, aleluya. Le compartía al pastor Ezequiel que anoche tenía algo para predicar que el Señor me había dado, creía yo, pero a la mañana amanecí y resulta ser que siento otra cosa para predicar. Qué raro, dije yo. Entonces cambié, rompí un papel y agarré otro, pero a la tarde me vino otra cosa. Y menos mal que no predico más tarde, sino quizás a la noche me venía otro. Pero lo importante es que tengo algo para comentarte, para decirte, para servirte de parte de Dios para que lo recibas en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted se recuerda en su tiempo de escolaridad, en su tiempo de juventud, cómo a veces los alumnos en el colegio se peleaban, inclusive a veces en la secundaria, en diferentes lugares, en el fútbol. Y yo me recuerdo que habían dentro del grupo, habían reconciliadores y estaban los otros, donde cuando había pelea, había alegría, se hacía un círculo y estaban todos festejando. Y cuanto más se daban, más se regocijaban. La mentalidad sin Cristo, ¿no? Aún desde niños esas cosas han pasado. Pero siempre aparecían también los reconciliadores, aquellos que separaban, que después de un tiempito que lo dejaban, podía separar. Y la Biblia tiene un texto donde habla del ministerio de reconciliar, que es el ministerio de la reconciliación, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, al cual le voy a dar lectura, porque el Señor nos va a hablar hoy con este texto donde dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuche esto, mire, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esta es una función que tiene todo el ministerio en la iglesia. Puede que ocupen diferentes actividades, hay salmistas, hay gente de la adoración, de la alabanza, hay danza, hay evangelizadores, hay intercesores, hay diferentes tipos de obreros y de servicios en la iglesia. Pero hay uno que nadie puede zafar, que nadie puede decir, yo no lo siento, que es el de reconciliar al hombre con Dios. Y hay una preguntita que te dejo así como picando. ¿Cuánto hace que no reconcilias a alguien con Dios? ¿Cuánto hace que no hablas con alguien en el cual terminás diciendo, repetí conmigo esta oración, y lo llevas a la presencia del Señor, a que se abrace con Él? Quizás uno que esté apartado de las cosas del Señor y que de repente podés retomar esa comunión que tenían y ayudarle a que se vuelva a abrazar con papá, con nuestro Padre del cielo, o alguien que no conoce al Señor y que le tenés que enseñar los primeros pasos, porque a veces no saben ni siquiera orar, ni cómo dirigirse al Señor. Cuando la Biblia hace mención de esto, dice que esto es algo que proviene de Dios, el cual primero nos reconcilió nosotros, por Cristo, ¿no? Pero que a su vez nos dio este ministerio. Ministerio es servicio.
diga conmigo servicio. El ministerio, el servicio de reconciliar al hombre con Dios, a la humanidad. ¿Sí? Cuando digo hombre, obvio que estoy involucrando a la mujer. ¿Sí? No tenemos que predicarle a los perros, a los animales, sino a la gente. Entonces esta pregunta que te dejo picando, por allí puede caerte como una demanda de parte de Dios. Es decir, sí, la verdad que sí, hace mucho yo estoy sirviendo a Dios, yo cumplo funciones y lo hago con todo mi corazón, estoy poniendo todo de mi parte, pero en verdad hace mucho, desde que empezó el año, todavía en este año no pude hablarle a alguien para que se reconcilie con Dios. Personas que de repente no saben, ni siquiera sabían que estaban enemistados con Dios. Ni siquiera lo sabían. Pensaban que tenían buena onda con Dios. Y de repente les hablé, les expliqué que el pecado ponía una distancia entre el hombre y Dios, y allí les pude hablar de la obra de la cruz, y terminaron haciendo una oración de fe, diciendo que van a ir a la iglesia, o que pueden acercarse a una célula. Entonces, esa es una indicación que Dios da, que no es opcional, es como el evangelismo. No es opcional, no es que dice, si quieren, si lo sienten, si tienen tiempo, id y predicad. No lo dice así. Lamentablemente yo tengo que decirte, aunque a alguno no le pueda gustar, pero te tengo que decir lo que está escrito. El texto es imperativo porque dice, id y predicar. Pero en verdad yo quería hablar hoy de esta función tan importante que nos implica a todos, que es la de mediar entre Dios y los hombres. Si bien hay un único mediador entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. Eso está en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pero la mediación que menciona allí es la salvación que Jesús provoca en esa unión entre Dios y el hombre. Pero nosotros tenemos la función de presentar a Cristo. Es como cuando vos presentás a una persona, y cuando presentás a una persona estás mediando. Mirá, te presento bafle, parlante, mirá, te quiero presentar a la columna. Mirá, está gordita, así rellenita, pero está buena, está sosteniendo. Bueno, vos estás medio cuadradito también. Es decir, uno está mediando, igual nadie mira a nadie, es una comparación que di, ¿no? Suponiendo que uno está mediando en la relación. Así nosotros tenemos que mediar para presentarlo a nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que esa es la función de un sacerdote. El sacerdote media entre Dios y los hombres. En la antigüedad, el hombre venía con un cordero, se lo daban al sacerdote, y el sacerdote lo presentaba en el altar, y allí lo sacrificaba, y con una oración se lo presentaba al Señor. Ahora es al revés. Ahora Dios nos da el cordero a nosotros, a Jesús, y nosotros, sacrificado en la cruz, se lo presentamos al hombre. Y le decimos aquí a la humanidad, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cambiaron los roles, sí, pero la función viene a ser la misma, es una relación de comunicación, una relación que justamente no es religión, la religión religa, sino que algo que relaciona, que comunica, nos pone en comunión con Dios a través de la palabra del Señor presentando esto. Por eso dice allí en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois nación santa, dice real sacerdocio, y dice real sacerdocio porque pertenecemos a la realeza, somos destinados a ser reyes y sacerdotes. Los levitas no podían ser reyes y levitas al mismo tiempo,
no podían inmiscuirse en la política, no podían meterse en los negocios. Pero nosotros tenemos la función esa de pertenecer al real sacerdocio, pueblo adquirido, tomado, redimido por Dios. Dice, para que dejarte bien claro que no se refieren a los judíos como dice algunos, no. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Vosotros en un tiempo que no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí alcanzaste misericordia. ¿Y para qué? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué? Justamente para presentar a aquel que nos redimió. Dice real sacerdocio, nación santa, pueblo querido de Dios, para anunciar las verdades que Él nos entregó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que te presento a la persona que está al lado tuyo, es un sacerdote, una sacerdotisa de nuestro Cristo. Aleluya. No tiene sotana, no tiene nada parecido, pero tiene la responsabilidad, ¿sí? Ahora, dentro de esta responsabilidad, el profeta Malaquías dijo en el capítulo 2, versículo 7, dijo que en el sacerdote estaba la responsabilidad de llevar el buen consejo, de portar la palabra de Dios. El sacerdote era el que reconciliaba con Dios. Cuando alguien, por ejemplo, venía leproso y era curado, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote le daba el visto bueno para presentárselo al Señor y decir, ya está, ya no tiene lepra, no tiene pecado, está perdonado. Es decir, es el que lo ponía, lo nexa al hombre con Dios. En nuestro caso lo hacemos con Jesús. Y hay 3 requisitos que todos necesitamos tener como sacerdotes de Dios, como reconciliadores. 3 requisitos importantes. Eso están en Éxodo 28, 41. Dice que tenemos que ser ungidos, consagrados y santificados. Es decir, para ser un sacerdote de Cristo no puede ser cualquier cachivache. Tiene que ser una persona que Dios selecciona, que Dios le da cierto tipo de indicación. Primero, tiene que ser un ungido. ¿Cuántos ungidos por el Espíritu Santo están en este lugar? Levante su mano bien en alto, levántela con fe, porque yo quiero que Dios mire esa mano levantada. Ungidos por el Espíritu. ¿Cuántos hay? A ver, levante su mano. Señor, mira esas manos levantadas, Señor. Están proclamando, bájala, están proclamando la unción en el nombre de Jesús. Primer requisito, tienen que ser ungidos por Dios. Tienen que tener presencia de Dios, tienen que tener aceite. Lo otro, son consagrados. No participan en las cosas del mundo, no se enganchan. Esto no quita que uno pueda, obviamente tiene responsabilidades en el mundo, tiene trabajo, tiene cosas que hacer, no me refiero a eso. Me refiero a que no se dejan seducir por las ofertas del mundo, porque tienen cierto tipo de postura en la cual dice, esto a mí no me es permitido. ¿Por qué? Porque estoy consagrado. Fui seleccionado para algo, fui consagrado y yo no puedo ser un utensilio para esto o para aquello otro, sino solamente para todo aquello que glorifica a Dios. Por eso cualquier cosa que te hagas a tu cuerpo, cualquier cosa que venga por tu mente, que tenga que ver con tu cuerpo, siempre pensá y decís, glorifica a Dios esto, porque mi cuerpo está para la gloria de Dios. Glorifica al Señor esto. Ahora están muy de moda los tatuajes. Glorifica, con esto glorifico a Jesús. No estoy diciendo ni que sea ni pecado, ni nada por el estilo, ni que esté en la Biblia o que no esté en la Biblia, pero sí preguntarte, ¿glorifico a Jesús con esto? Con este aro que me pongo en la nariz,
en vez de bigote me dejo un aro así, lo glorifico a Jesús en algo. Fíjate, solo porque te pregunte, porque la Biblia no te prohíbe que te puedas meter un aro, una argolla en la nariz. Solamente para que vos te evalúes. ¿Por qué? Porque estás totalmente consagrado a Él. Y todo lo que sea para la gloria de Dios, bienvenido sea. Lo sumamos. Lo que no edifica, lo que viene de cerebros vacíos, sin proyección, no me seduce, no me lleno con eso. Nada puede reemplazar lo que Dios hizo en mi vida, ni la presencia de Dios. Y lo tercero, para no extenderme con el mensaje, los sacerdotes de Dios son santificados. Son santificados. Y no por mérito propio. Lo que pasa que es mucho ayuno, mucha oración, mucha Biblia, mucha abnegación. No pasa por ahí. Si bien eso, gloria a Dios que haya mucho de eso. Si no pasa por la preciosa sangre del Cordero que te santifica. Esos son los méritos que a vos te dejan en santidad. Una persona que peca una vez sola por día, pero no se arrepiente y continúa, no tiene la santidad de una persona que peca 50 veces en el día y 50 veces se arrepiente delante del Señor. Porque aquel que pesa los corazones hace que fluya la sangre que te limpia, que te purifica. Santificado. Aleluya. 3 requisitos para el sacerdote entonces: ungido, consagrado y santificado. Pero, atención acá, hay un cuarto requisito que está extendido en toda la Biblia, y esto es para los reconciliadores, para los que tienen la función de meterse entre el bafle y la columna, porque tiene algo importante que decirle a la columna, y tiene algo importante que decirle al bafle. Se tiene que presentar a Dios y decirle: Señor, yo te ruego por este borracho, o por este descarriado. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, que tengas piedad. Esa es la función del sacerdote. Está mediando. Y se presenta delante de Dios, y se presenta delante del borracho, o de la persona. Le dice: tenés que acercarte a Jesús. Él te va a cambiar la vida, te la va a transformar a la vida. Él no solamente te va a dar salvación, sino que te va a poner añadiduras. Y decirle: yo pongo la mano por lo que te digo. ¿Sabes por qué? Porque está escrito en la Biblia, porque lo experimenté. No te estoy predicando una religión, te estoy predicando un Dios vivo. Aleluya. ¿Y qué estás haciendo? Reconciliando. Llega un momento que el bafle agacha la cabeza, se le acerca a la columna y le dice: te necesito, Jesús, te necesito en mi vida. Creí la palabra que me predicó este sacerdote, este reconciliador, las virtudes que él me estuvo hablando de aquel que nos llamó a esta vida nueva. La creí, la recibí. Pero bueno, hay un cuarto requisito. Y el cuarto tiene que ver con el corazón. Y acá viene la parte escabrosa de la palabra de Dios. Aleluya. Acá necesito que me pongas toda la atención. Si te olvidaste de los requisitos, bueno, después vas a repasar esta predicación en el internet. Pero quiero que no te olvides de esta parte de la predicación. Cuando aparece el cuarto requisito, que tiene que ver con el corazón reconciliador. Cuando tiene que ver con el corazón que actúa conforme a lo que Dios manda. Tenemos un ejemplo en la Biblia que está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, que Dios le reclame al sacerdote Elí
y lo quita del ministerio el sacerdote Elí. ¿Sabes por qué? Porque Elí fue más bueno que Dios con sus hijos. Fue muy permisivo. No fue exigente. Los hijos de Elí, por herencia sacerdotal, tomaban de las cosas del sacerdocio y ellos fornicaban en el templo. Y él, dice la Biblia, que Dios le reclamó a Elí, le dijo, y vos ni siquiera los estorbaste a los hijos. Así que imagínense un papá muy bueno, que no importaba si Dios se enojaba, sino que le decía, muchachos, pórtense bien, porque Dios me estuvo hablando, me estuvo regañando por culpa de ustedes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó y se consiguió uno que viene a ser Cristo, conforme a su alma, conforme a su corazón, conforme a su rectitud. Entonces tenemos un mal ejemplo del sacerdocio acá, porque era más bueno que Dios, era más permisivo, permitía cosas que no se deben permitir. Tenemos otro ejemplo en Lucas capítulo 9, versículo 54 al 56, donde nos encontramos a un hombre de Dios que le dice a Jesús, Juan, ¿quieres que descienda fuego del cielo acá y los quememos a todos estos acá? Queriéndolo defender a Jesús. Y Jesús venía con la misión de reconciliar a los samaritanos, no de prenderlos fuego. Por eso en el versículo 57 dice, yo vine a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Cuando reacciona Juan, siendo ministrado por Jesús, él cambia de actitud porque algo le habló allí, dentro de su rectitud y de su indignación, estaba fuera del canal de Dios, estaba fuera del corazón reconciliador, sacerdotal. Entonces Dios lo trata y trabaja sobre ese corazón. En verdad los samaritanos no eran dignos de la gracia ni de la misericordia. En verdad, merecían el fuego. Se lo merecían. Pero Dios no le permitió eso en el corazón de Juan. Aunque tenían razón, no te lo permito. No te llamé para eso. No te llamé para condenar. Te llamé para restaurar, para bendecir. A tal punto comió esto Juan, que en sus cartas se las pasa hablando del amor de Dios. Es más, es conocido como el apóstol del amor. También encontré allí en la palabra otro personaje que como reconciliador era un desastre, Jonás. El Señor lo manda a reconciliar a los asirios y le dice, quiero que vayas a Nínive, a la capital de Asiria, y que reconcilies a los asirios conmigo. Y como él no quería que se reconcilien porque los odiaba, el Agar se va para otro lado. Cuando uno se sale de ese canal de Dios, se choca contra la pared. Es como dar coces contra el aguijón, patadas contra el aguijón. Es burro. Por eso el Señor le dijo a Pablo, no seas burro, no te vengas en contra de mi voluntad. No seas burro, no des patadas contra el aguijón. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque antes estaba persiguiendo a la iglesia. Fue desasnado por el Señor.
Este hombre estaba en una posición de odio, de rencor, Jonás, una posición suicida. Apartarse de Dios, ir para el lado contrario, eso es ser suicida. Quedarse durmiendo en el sótano del barco cuando el barco estaba por zozobrar, por hundirse, es suicida. Dormir allí. Era el primero que se iba a ahogar. Pedirle a los del barco, para aquellos que conocen la historia, porque no me quiero extender, decirles, el problema soy yo, tírenme al agua. Eso es suicida. Que alguien lo tira en alta mar, es suicida. Decirle a Dios, cuando Dios le dice, tanto te enojas, Jonás, tanto te enojas, y decirle a Dios hasta la muerte, como diciéndole, prefería haberme muerto. Jonás 4:9, prefería haberme muerto antes que se salven estos. La función de Jonás era hablar con los asirios para que conozcan a Jehová. Esa es la misión que había recibido, pero su corazón no estaba habilitado, no estaba tratado por Dios. Y Jonás es un libro inconcluso porque nadie sabe cómo terminó, si se arrepintió. No se sabe. Lo que sí se sabe es que en el fondo del pez donde él estaba, le dijo a Dios, voy a cumplir lo que prometí. Yo prometí predicar tu palabra, ser tu reconciliador con los hombres. Yo lo prometí, yo lo voy a cumplir. Pero no sabemos, no hay un registro escritural que diga que él se haya arrepentido. Sabemos que los asirios se arrepintieron porque predicó. Y ayunaron. Y conocieron a Jehová. Pero no sabemos su destino final, el de Jonás. Por eso un día le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿qué pasó con Jonás? No me hagas esperar, Señor, hasta que esté en el cielo para enterarme. Me gustaría saber, tengo inquietud, ¿qué pasó con Jonás? Y Dios me dijo, ese libro quedó inconcluso. Porque cada uno va a saber qué es lo que va a hacer con el Jonás que tiene en el corazón. Cuando no quiere perdonar a un hermano, cuando quieren condenar a alguien, cuando se ponen en zapatos de juez que no les corresponde. Aunque tengan razón, porque los asirios eran súper asesinos, mataban, descuartizaban los cuerpos, andaban con las cabezas, después que sitiaban un lugar, con las cabezas colgando, bien macabro, se le caía toda una porquería era eso. No se merecían la gracia, la misericordia, la piedad de Dios. Pero Dios le habla y le dice, te preocupas tanto por una plantita que no vale 2 mangos. No me voy a preocupar yo por 120.000 almas que no saben distinguir el bien del mal, que no conocen nada de lo espiritual, que necesitan de Jesús. Y cuando uno mira esto dice, qué pésimo reconciliador que era Jonás. Pésimo. Porque su corazón no estaba justo, coordinando, alineado con Dios. Y creo que algunos están entendiendo lo que Dios está hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Nos encontramos con el profeta Amós, que nos asombra leer, como en el capítulo 7, versículo creo que 2, 5, por ahí. Nos asombra cómo dice allí en 2 oportunidades que Dios se arrepintió. Que algunos dicen, no, Dios no es hombre para arrepentirse. Sí, pero ahí habla de pecados. No está hablando acá está hablando de juicio. Dios iba a derramar un juicio y en su gran misericordia detuvo el juicio. ¿Por qué? Porque hubo uno solo que clamó
que le dijo, Señor, ten misericordia de Jacob, ten misericordia de este pueblo. Y el juicio que iba a caer se detuvo. Tu oración, tu intercesión como reconciliador es poderosa delante de Dios, porque la oración del justo puede mucho. Hay gente que puede ser restaurada, no solamente salvada, no solamente sanada, sino restaurada de sus propios errores a causa de aquellos que tienen el corazón en sintonía con el del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me asombro con Moisés. Cómo estando él en el monte recibiendo las tablas de la ley, Dios le habla, es en Números 14, y cuando Dios le habla y le dice, tu pueblo se corrompió, los voy a consumir. Él estaba recibiendo las tablas de la ley y allá abajo estaban adorando un becerro de oro. Y encima organizado por Aarón. Y cuando él se acerca a mirar, como cualquier persona que es celosa de las cosas de Dios, tranquilamente pudo haber dicho qué desagradecidos que son con todo lo que hiciste. Lo sacaste de 430 años de esclavitud. Se pudo haber estado de acuerdo con Dios y haberle dicho, sí, Señor, fulminalos a todos. Pero detuvo la ira de Dios. Una oración poderosa que se da vuelta y le dice a Dios, detente, Señor, por amor de tu nombre, para que se hable bien de vos, que no digan que lo sacaste de un lado y lo mataste en otro. Frenó la ira de Dios. Una oración, un reconciliador, un sacerdote. Esto es como un espejo para mirarnos a nosotros. Cuando él bajó para hablar con el pueblo, no bajó como Elí, muchachos, pórtense bien, que el Señor se enojó, no. Bajó con la firmeza espiritual. Y en su pastorado dejó bien marcado, los que quieren servir a Jehová, un paso para allá. Los que no quieren servir al Señor, que quieren el becerro, un paso para acá. Tomen las decisiones ahora. Firme, no permisivo. Recto. Y uno se pregunta, ¿por qué lo eligiste a Moisés, Señor? Que puso tantos peros, tantas excusas para no servirte. Tuvo el tupé, tuvo el atrevimiento de decirte, te equivocaste, no me tenías que haber llamado más a mí, tenías que haber llamado a mi hermano, él tiene buena parla, buen verbo, él habla bien, es elocuente, yo soy tartamudo. Y ahí cuando leemos y entendemos en la palabra, con razón la eligió a él. Era un queso para hablar, pero su corazón era reconciliador. Tenía el ministerio de reconciliar y era correcto con las cosas de Dios. Era un hombre que decía, con las cosas de Dios no se juega, o se le sirve o se le niega, no hay punto intermedio acá. Aleluya. Aunque pareciera que pastor tan exigente, y estaba salvando un pueblo, porque en su presencia se le acercó a la columna y dijo, tené misericordia, Señor, de este pueblo que hizo un becerro de oro, tené misericordia, Señor. Y lo escuchó, Dios lo escuchó, porque Dios te escucha, hermano,
Cuando orás por alguien, cuando le pedís por alguien, Dios está viendo que en lugar de estar criticando un defecto, una falla, un pecado, estás orando, estás pidiendo, estás diciendo, Señor, ten misericordia. A esta persona sacalo de ese error. A este hombre que está en adulterio, Señor, sacalo de ese error. A este matrimonio que se está por disolver, pon tu mano poderosa allí, Señor. Hay alguien que ora, alguien se presenta ante Dios para que las cosas ocurren. No ocurren así porque sí, sino porque alguien ora. Aun cuando las personas sean dignas de recibir las maldiciones, hay oraciones que frenan la ira de Dios, detienen la condenación. Sencillamente porque hubo una lágrima de un santo, de una santa, de una santificada, de un ungido, de un consagrado, que dijo, Señor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Lucas 23:34 podemos ver el mejor ejemplo de un intercesor, de un reconciliador, Jesús, poniéndose entre los hombres y Dios, poniéndose entre el cielo y la tierra. Aleluya. Aleluya. En la tierra los hombres, en el cielo Dios, allí en la cruz, con sus brazos extendidos, dijo, consumado es. Dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hace. No saben lo que hace. Eso dijo. Eso dijo. Estaba reconciliando al mundo con Dios. Por eso el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo creo que 17, dice, entre la entrada y el altar lloren los ministros, lloren los reconciliadores, lloren los sacerdotes del Señor. En la entrada está la gente. En el altar estaba Dios. Era el atrio, el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo donde estaba Dios. Entre la entrada y el altar, lloren. No quieren una oracioncita así por encima, superficial, algo interno, algo que quebrante el alma, algo que se sienta, algo que duela. Lloren los ministros de Dios. Cada cosa que preparamos tiene esa misión. Si preparo una canción, si preparo un evangelismo, si preparo una reunión, si preparo una consejería, si preparo una predicación, si preparo una enseñanza, si preparo una célula, lo que sea, tiene esa pasión. Está cargada de esa pasión, de amor por las almas. No habla de una simple oración. A ver, repita conmigo. No, es una victoria, es un triunfo, es una ganancia para el reino, es un tesoro que obtenemos cada vez que reconciliamos a alguien con Dios. Aleluya, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Hay algo que me hiere cada vez que lo leo.
hay algo que me hiere. Está en Ezequiel 22:30. Porque dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Diciendo Dios a través del profeta Ezequiel, busqué personas que acepten el desafío, personas que sientan como yo siento, que sientan como mi alma siente. No las encontré. En la época que él lo dijo, no las había encontrado. No había encontrado esos mediadores, no había encontrado esos reconciliadores. Entonces, cuando uno mira todo esto, quizás podía decir, habían ungidos, habían consagrados, habían santificados, pero hay gente que tenga ese sentimiento adentro de que cuando alguien cae en pecado, en lugar de arrojarle piedras, te vienen ganas enormes desde lo más profundo de tu corazón de rescatarlos, de ayudarlos, de orar por ellos, en lugar de hablar mal, de clamar, de buscarle la vuelta para levantarlo, para que ningún soldado quede caído. Porque eso es propio del Espíritu, eso lo hace el Espíritu con los reconciliadores. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo son tus juicios cuando tenés que evaluar una situación? ¿Cómo evaluás a tu esposo o a tu esposa ante sus errores y sus fallas? ¿Estás alineado o alineada con Dios en el momento de una evaluación? ¿Medís con esa misma caña de misericordia que Dios te mide a vos? ¿Me mide a mí? ¿Te surge un sentimiento paternal de amor, de decir, Señor, dame a mí la capacidad de poder bendecir esta situación? Cuando alguien se equivoca, cuando alguien te lastimó y te cuesta muchísimo perdonar, porque el daño fue muy grande, y de repente tenés que recibir de parte de Dios una capacidad enorme para decir, Señor, ayúdame para reconciliar a esta persona contigo. Quiero que se abrace contigo. Cierra tus ojos allí donde estás. Mientras que le pido a los músicos que pasen. Quiero que hagas una mirada retrospectiva con cosas que te han pasado, que te han dejado enseñanzas. A ver cuál es el evangelio que estás viviendo. A ver si por allí en algún momento te parece San Juan pidiendo fuego, pidiendo juicio. En vez de estar orando para detener el fuego, algunos están pidiendo juicio. Por algo le está yendo mal. Se lo merece. Fíjate de que tu corazón sea sacerdotal, sea reconciliador, porque tu ministerio es ese, reconciliar al hombre, reconciliar a la mujer con Dios. Esa es tu función y para eso se necesita ese cuarto requisito, estar en su mismo canal, sentir como su alma siente, no ser más bueno que Dios, no ser permisivo, pero tampoco ser un condenador, porque no fuimos llamados para eso. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a aquellos que se había perdido, aunque se pierdan en la iglesia, aunque se pierdan después de haber hecho una oración de fe, aunque se pierdan después de haber tenido años en el ministerio. A mí me duele en el alma cuando me entero de un pastor que cae. Ay, mira, y todos se enteran para orar. Nadie ora por ese pastor. Todos le sacan el cuero. Mirá lo que hizo el desgraciado.
¿Quién sos para juzgar a quién? Si solamente nos compete orar por los que se cayeron, que Dios traiga gracia, misericordia, que los levante, que le dé convicción. Ese es el evangelio real, genuino. Ese es el propósito que tiene nuestro ministerio de la reconciliación. Eso es lo que Pablo quiso decir allí, que Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio ese ministerio de unir a la gente con Dios. Esas son las victorias. En los cielos se hace fiesta por eso. Por eso cuando alguien viene con un chusmerío a decirme, no, menganito, fulanita, y esto, y lo otro, y que no entendieron el evangelio, lo prediqué mal, no me entendieron nada. Ahora cuando veo a gente que está compungida, lastimada, porque de repente le duele situaciones y quiere actuar para beneficiar, para reconciliar, para bendecir, yo digo, esta persona está alineada con Dios, está en el canal de Dios, está sintiendo como siente el alma de Dios. Aleluya. Y Dios a eso nos llamó, a levantar una iglesia saludable. Acá no somos permisivos de que está todo bien, todo vale, pero tampoco le arrojamos piedras, cascotes a nadie, no la pidamos a nadie, porque entendemos cuál es nuestra misión. Nuestra misión es reconciliar. Cierra tus ojos allí donde estás. Aleluya.